Jorge Alemán. Jorge, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? A ver si nos escucha, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un gusto, chicos. Bien. Bueno, comentando acerca de lo que es esta preocupación prácticamente universal, lo del coronavirus, con postales que son realmente preocupantes, sobre todo allí en Europa, donde hay mucha mayor preocupación. En Italia, hablábamos ayer, en España sobre todo, vos estás allí, ¿no? Sí. ¿Mm? ¿Cómo está la situación? Pésima. O sea, yo no había visto nunca una pandemia de estas características, en el sentido de que se han tenido que suspender muchísimas cosas, han tenido que prácticamente intervenir sobre la vida misma de las ciudades, y la verdad es que con un panorama incierto. Uh-huh. O sea, sí. Lo escuchamos. No, quiero decir que realmente es una cosa bastante grave la que se está produciendo, porque no tiene todavía, al menos hasta ahora, un horizonte de resolución. Está todo tomado por el asunto, y no sabemos bien hasta dónde puede llegar. Claro. En este caso, hablando precisamente del coronavirus, Jorge, ¿cómo le va? Le habla Judith, ¿no? ¿Qué tal, Judith? También hay que decir que es un problema que entendemos que laboratorios, empresas y estados van a tratar de promover urgentemente la investigación de la cura o la vacuna, por el impacto que esto tiene en el plano de lo económico. Lo contrario de lo que sucede con algunas enfermedades que son gravosas, pero que al ser padecidas por empezar, habría que ver si la propia estructura del capitalismo logra realmente afrontar esto, porque hasta ahora es el modelo chino el que ha logrado, vamos a decir, detener la escalada de enfermedades, que es justamente además donde se generó aparentemente. Uh-huh. Pero por ese misterio que tiene China de vincular el capitalismo con una estructura burocrática y autoritaria de hierro, han controlado las cosas. En Estados Unidos, directamente, donde el aparato sanitario es calamitoso, puede haber un desastre. En Europa, ya los recortes que hubo en el 2008 también se sienten, porque hay un problema infraestructural. El problema no es ya solo el virus, sino la capacidad de respuesta. Faltan camas, faltan médicos. Y eso que después de todo en Europa, el estado famoso de bienestar no ha sido desmantelado del todo. Pero lo que está mostrando ya esta epidemia es que el capitalismo no está en condiciones de generar un tipo de respuesta a esto. Vos sabés que a propósito de esto que vos mencionás, el marco del capitalismo, pensaba también precisamente esta pandemia en ese marco, y de qué manera puede llegar a afectar. Bueno, recién yo comentaba sobre un ejercicio de imaginación con europeos teniendo que ir a África porque en África hay mejores condiciones para combatir esta enfermedad y teniendo que derribar las propias barreras que ellos han creado. Bien intencionado ese chiste. Está bueno, ¿eh? Sí, pero en realidad desconoce Europa. Los europeos primero matarían a todo lo que hay vivo en África y después se quedarían con África. Horroroso, no es así como dicen, que van a ir y van a pedir lugar o sea, ese chiste. Primero, que hace rato hay virus de todas clases en África. El coronavirus sería uno más. Hace rato hay plagas mortales. Y segundo, es desconocer a los europeos. Los europeos, cuando vayan, se quedarán. Una de las cosas que puede pasar con una pandemia de estas es que los países poderosos ocupen otros. Uh-huh. Es la historia de la humanidad.
Claro. Y a lo que iba, digo, ¿de qué manera el coronavirus puede afectar la lógica y la dinámica del capitalismo? Porque ya, por ejemplo, se empieza a hablar de restricciones de exportaciones, algo que puede llegar a afectar a muchos países, evidentemente, que dependen de este comercio internacional. Sí, Parece interesante pensarlo desde ese punto de vista, cómo el capitalismo aparentemente... Yo de entrada me enojé mucho y escribí un texto con respecto a Agamben porque había cargado un poco las tintas con la idea de que esta era una ficción del biopoder para generar miedo en la población y así estar dominada. Me pareció una tontería, me pareció que a veces los intelectuales son un poco irresponsables, ¿no? Porque vi que no sé, empecé a hablar con todos los amigos médicos y epidemiólogos y vi la verdad del asunto, cosa que además me tiene entristecido por muchas razones, entre otras cosas porque iba a estar en Buenos Aires el 21 de marzo para la marcha del 24 y ya no puedo viajar a Argentina. Pero aparte de ese momento, que siempre hay gente que se añade a la teoría esa de que se genera el miedo para dominar la situación, efectivamente, como decís vos, la estructura del capital va a quedar muy alterada, porque en mi vida yo no vi jamás al propio capitalismo autoinfligirse la cantidad de pérdidas que se está autoinfligiendo para tratar de ver cómo resuelve el asunto. Claro. Bueno, este es un tema. Hoy todo se tiene que ver a través del tamiz del coronavirus. En realidad escuchaba hoy en un diálogo de pasillo en la facultad que dice, bueno, hay nada que se pueda ver a través de la televisión, a través de los medios, a través de lo que se pueda leer, que no hablen de esta cuestión. ¿Esto es tan así o también el coronavirus viene bien para no hablar de otras cosas? No, esa teoría no la admito yo, la verdad sinceramente no. Ojalá el coronavirus vendría bien otras cosas. No, yo nunca vi el Louvre cerrado, nunca vi los estadios de fútbol cerrados, nunca vi las grandes ferias internacionales suspendidas, nunca vi los supermercados vacíos, nunca vi, todo lo que fue interrumpido. O sea que si una maniobra de distracción les está saliendo carísima. Ya tienen maniobras de distracción. Esa teoría es un poco ingenua, porque ya tienen el circo asegurado para la gente desde hace mucho con otras cosas, ¿eh? Claro. Esto es otra cosa, que yo personalmente no vi nunca. Jorge, uno puede pensar también en este tipo de fenómenos que van de alguna manera también siendo consecuencia de los modelos neoliberales que imperan en el mundo, del sistema capitalista, esta producción desenfrenada de tecnología, y uno no conoce cuáles son los límites que en teoría se imponen y que pueden provocar algún tipo de alteraciones, mutaciones genéticas. Es probable que la Tierra no soporte más el capitalismo. Estoy de acuerdo, es decir, esto como no hubiera, es decir, tarde o temprano, como no hay un orden socialista en el mundo, que hay que reinventar, porque me parece que no nos podemos remitir a los socialismos históricos, pero como no hay un orden que sea protector de todo lo que es la experiencia de lo común, e incluyo allí la sanidad, la educación, el estar con nosotros, la comunidad, la humanidad está abocada a la destrucción, porque probablemente en la génesis de todo esto estén las distintas intervenciones de los seres humanos sobre la naturaleza, el mundo, la manera en que el ser humano ha querido provocar, dominar, emplazar y hacer suya a todo lo que era la naturaleza y explotarla, exprimirla, y bueno, es muy probable que la combinatoria de este virus infernal en su génesis haga algo de eso. Coronavirus. La extrañeza la provoca el que finalmente suceda lo que se sabía que iba a suceder. Todo lo que sucede con este virus
es un mal déjà vu de una serie B de catástrofes, dice usted en su muro en Facebook. Sí, decía que, o sea, había un montón de series distópicas en ese momento, ¿no? Nos ha tocado la peor. Aburridísima, la de los virus, esas que mandan a todo el mundo. Es una cosa, nadie, la sorpresa y la extrañeza viene de que ha sucedido lo que siempre hemos pensado que podía suceder, que algún día unos cuantos bichitos se iban a ir de las manos, se iban a colar por abajo de la puerta, e iban a provocar un desastre de esta magnitud. En ese sentido es una mala copia de miles de películas que he visto. Y la verdad es que el efecto sorpresa es, ¿cómo puede ser que esté sucediendo esto que todos sabíamos que en algún momento, porque también está esto instalándose, tal vez, ojalá no sea ¿no? Ojalá esto se resuelva de acá un tiempito y haga alguna alternativa, pero tarde o temprano va a producirse una de estas cosas. Claro. Ya se empieza a ver, ya todo el mundo empieza a sentir, bueno, si no es será el próximo. También este tipo de hechos que tan conmocionantes a nivel planetario empiezan a disparar distintos sentidos e interpretaciones de sentidos, ¿no? Hay quienes creen ver una suerte de apocalipsis real que se está produciendo hoy por hoy en la Tierra. Vos recién mencionabas un hecho muy importante. Bueno, me dicen eso del apocalipsis, pero Marx en el año 1848 dijo, en el manifiesto comunista, todo lo sólido se desvanecerá en el aire. Era una frase apocalíptica. Describía el capitalismo, como nadie había descubierto la potencialidad destructora del capitalismo, ¿no? Y bueno, sí, lo sólido se está desvaneciendo en el aire. No es apocalipsis en el sentido del término sagrado teológico, pero, perdón que te haya interrumpido, pero sí, parece un momento, o sea, nadie piensa que la humanidad va a continuar mucho tiempo de esta manera. Ahora, en este análisis, en esta lectura, desde allá, ¿cómo está viendo a Argentina acá? Bueno, en primer lugar no tengo que decir que tuve que suspender el viaje, y para mí viajar a Argentina no es un viaje. No es un viaje más, es una experiencia, como diríamos, fundamental. O sea, de hecho, alguien me dijo, bueno, esos días que ibas a ir a Argentina, andate a otro lado. Es que no hay equivalente para mí. No tengo otro lado donde ir. Luego imploro de que tengamos suerte, porque viendo lo que estoy viendo con las infraestructuras que hay aquí, y después de lo sucedido con el macrismo, pienso que podemos pasar por momentos muy desfavorables. Y luego porque además hay que disciplinarse mucho. Es decir, porque ahora en la Argentina ponen que son importados los enfermos. Bueno, los enfermos han sido importados en todas partes, salvo en China, salvo en Wuhan, todos son importados. Los de Italia, los de España, pero ¿eso qué tiene que ver? Ese es el modo que tiene una epidemia de expandirse. Ahora el tema es cómo se hace para que la gente se lave las manos, que tenga el alcohol, que conserve los 2 metros de distancia y que tome todas las precauciones que hay que tomar en un mundo en donde verdaderamente hay un montón de cosas ya destruidas. Entonces, no sé, pido, ojalá que no nos toque nada importante, porque realmente no estamos, pienso en algunas provincias o en el mismo Gran Buenos Aires, porque el problema de todo esto, queridos y queridas Judith y Raúl, no es que los ricos se salvan, de algún modo dinero para comprar alguna cama siempre tienen. Pero hay una muy buena a favor. Ya no tener el macrismo en el poder, porque uno imagina que esta crisis realmente hubiera sido mucho más grave con la incapacidad que ha caracterizado esa gestión durante 4 años. Vos recién decías, y a propósito de este tema,
que ante el dominio neoliberal y capitalista en el mundo y la ausencia de un freno, un contrapoder, un control socialista. Y yo pensaba, no en el socialismo, sino en el populismo, que ha obrado también como un control de capitalismo en América Latina. Si eso no nos obliga en realidad a pensar en la necesidad de un populismo fortalecido, renovado, que sea capaz de ponerle un freno a toda esta situación. Por supuesto. Te aclaro que en el socialismo que pienso yo es un socialismo populista. Yo pienso en una reinvención de una socialdemocracia traccionada por el populismo, no por las tendencias neoliberales que la atravesaron. Es decir, pienso en el marco democrático, es muy difícil no creo que se pueda prescindir de él. Creo que nos llevaría a un impasse ideológico grave, o sea, si no habría que reproducir el modelo chino. Y pienso que, bueno, ahora mismo había un gobierno de izquierda aquí en España, y en cierta forma hay una cierta seriedad en la conducción de muchas cosas, porque hay enfrente una coalición de izquierda gobernando. Lo que pasa es que se te viene encima algo en donde, imagínate, cerrás los restaurantes. Mi hija, que vive de hacer los audiovisuales, ya no me piden más. A mi hijo lo mandaron a la casa. Claro. Bueno, llega un momento que decís, bueno, ¿y ahora dónde nos metemos? Ayer yo suspendí, por supuesto, los seminarios. Tenía que llegar una clase, la suspendí. Bueno, hay un momento en donde decimos, bueno, dentro de unos meses no tenemos nada que hacer. O antes. Entonces, claro, ¿cómo son los tiempos históricos aquí, no? ¿Qué tipo de comunidad habría que generar para estar protegido de una cosa así? ¿No? Es decir, aquí el problema es que ahí necesitaríamos casi como una federación internacional populista que generara una renta básica, que protegiera verdaderamente a todos los sectores vulnerables, que reduplicara la inversión en sanidad. Es otro mundo. Este mundo así tal cual es, tarde o temprano nos va a llevar a algún desastre. Y no quiero ser apocalíptico porque no me gusta la idea, me gusta la vida, he llegado hasta aquí siempre tratando de buscar la experiencia de la vida donde fuera posible, pero francamente así no lo veo. O sea, no veo nada si no se le saca a los ricos lo que hay que sacarle. Y bueno, y después introducir una lógica distributiva que no termine en el terror, porque las experiencias socialistas tuvieron momentos igualitarios extraordinarios al comienzo, pero desembocaron en una lógica del terror. Entonces, ¿cómo se puede organizar un mundo socialmente justo sin desembocar en el terror? Sería uno de los grandes desafíos, y para mí el populismo es eso. Jorge, a propósito de quitarle a los ricos y medidas que deberían tomar los gobiernos, charlaste con Alberto Fernández? A ver, en el último... ¿cuánto fue? Sí, en el último día sí, conversé un rato con él. Sí, tuve un grato encuentro. Pero bueno, en Argentina está condicionadísimo. Condicionada es una palabra suave. Recesión, inflación y deuda. Es decir, tiene un problema estructural de una índole en donde hay que ser, me parece a mí, bastante prudentes. Me parece bien que se ejerza la crítica o enseguida si no voy a escuchar, no hay cuando comienzan las críticas. Que todo el mundo critique. Ahora, lo radical es que se consigue, no que se dice. Es decir, las verdaderas, el verdadero asunto está en lo que uno obtiene, no en lo que uno dice. Y yo pienso que este gobierno, el nuestro, está atravesado por circunstancias, o sea, como a un cuerpo al que le han dejado un puñal en la espalda. No le puedes pedir que baile el rock and roll. Es decir, estoy seguro que tarde o temprano va a tener que afrontar antagonismos
Estoy seguro que va a tener que confrontar con los sectores del poder, pero a la vez tiene que primero establecer como el suelo de la nación, como un mínimo, como unas condiciones mínimas. A no ser que salgamos de la órbita del mundo, y no creo que estemos en una situación como para darnos esa posibilidad. Bueno, y este diálogo, estas observaciones con las que coincidimos, ¿no? Respecto de los condicionantes de la Argentina en el tiempo que le toca vivir, y como si fuera poco, el coronavirus. Sí, por eso imploro, le pido a los dioses que sean benévolos con nosotros. Son más que condicionamientos. Yo en un programa con un colega de ustedes que me discutió algunas cosas con muy buen sentido, yo lo respeto mucho, y yo pienso que está bien que haya críticas, ¿no? En realidad es como si nos hubieran herido de muerte. Es decir, somos un país que atravesó una dictadura que a la vez destruyó toda la estructura del país productiva. Luego tuvimos el menemismo que lo volvió a exprimir como un limón, y luego tuvimos estos 4 años de estos tipos que decían que los argentinos aprendieran a vivir en la incertidumbre. Y bueno, no creas que los países se reponen. La Argentina, porque tiene una enorme capacidad en su pueblo y en sus corrientes sociales de reinventarse, pero no son muchos los países que se reponen de cosas así, ¿eh? Afortunadamente hay, como en otros países, hay esta respuesta que hoy tenemos, esta posibilidad de tener en la Argentina, que es este tipo de gobiernos y no otros. Querido Jorge, que te queremos... Sí, me alegro mucho de que tengamos un gobierno serio. Por ejemplo, a mí una cosa que me impresiona de Alberto es su seriedad, su coherencia. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, siempre es un gusto hablar con ustedes. Ojalá te podamos ver pronto, un gran abrazo. Ojalá, sí, y hoy estoy con el humor, porque hoy tuve que, me obcequé, dije, bueno, hago los 15 días de cuarentena que habían dicho para los que íbamos de afuera, eso, ¿no? Bueno, iba a viajar seguramente solo en el avión, bueno. Me obsequié hasta el final, hasta que tiré la toalla, porque todos me dijeron, bueno, Jorge, no. Tenían miles de cosas que iba a hacer y todo eso. Así que bueno, espero estar más adelante allá, y les mando un abrazo a todos ustedes y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan.